Hola, tengan todos muy buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema en las bodas de Caná, que fue el primer milagro que hizo Jesús aquí en la tierra. Así es que hoy estamos muy complacidos de presentar este gran milagro y a quitar un poco la confusión de que hay de que María manda a Jesús. Así es que entonces hoy vamos a ver este gran tema, siempre dentro del mismo tema grande, el deseado de toda la gente, siempre estudiando la historia de Jesús aquí en la tierra, que es para nosotros un ejemplo de vida a seguir y tratar de imitarlo lo más que podamos y compartirlo con ustedes este gran tema sobre la vida de Jesús y que podamos aprender cada día más y más de Él, más y más de Él. Siempre vamos a verlo en YouTube, en Laicos en Acción y en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 3 de la tarde en vivo, para que ustedes puedan oírlo todos los jueves o en caso de que no pudieran, poderlo encontrar en YouTube en Laicos en Acción. Bueno, pues este tema es demasiado importante, pero como es tan importante y como siempre vamos a elevar una plegaria al Señor para que nos ayude a desenvolver este tema de la mejor manera posible. Incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia con toda la humildad de corazón, pidiéndote primero que todo perdón por nuestros pecados, perdón por nuestra desidia y nuestra apatía para estudiar las cosas de Dios. Y también te pedimos, Padre Eterno, que nos guíes, que nos ayudes y que nos hagas el camino más fácil para seguirte, aunque nosotros sabemos que este camino no es tan fácil, pero con la ayuda tuya sí lo lograremos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es que hoy te pedimos una vez más que guíes nuestros pasos hacia ti y que mantengas tu espíritu siempre dándonos todo este manjar que nos das para el espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver en las bodas de Caná, en las bodas de Caná. Jesús empezó su ministerio haciendo alguna obra delante del Sanedrín de Jerusalén. Alguna de sus obras él hacía delante del Sanedrín. Su poder se manifestó en una reunión familiar. Ahí fue el inicio de Jesús haciendo los milagros que él hizo. Recordemos que él recién había salido del desierto en donde fue tentado. Y que este capítulo está basado en Juan 2, del 1 al 11, para que lo lean en su casa. Bueno, sí, lo podemos leer aquí un momentito, es en una carrerita. La boda de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve el buen vino primero, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos creyeron en él.
Su poder se manifestó en una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea de Galilea para aumentar el placer de una fiesta de bodas. Así demostró su compañerismo con los hombres y su deseo de contribuir a la felicidad. En el desierto de la tentación, él mismo había bebido la copa de la desgracia y de allí salió para dar a los hombres la copa de la bendición, de su bendición que había de santificar las relaciones de la vida humana. Él bebió esa copa amarga, amarga, para que nosotros pudiéramos beber la copa de la felicidad. Ese es Cristo Jesús. Ese es lo que Él nos quiere dar a todos nosotros, siempre y cuando nosotros le creamos y le sigamos. Desde el Jordán había regresado a Galilea. Debía celebrarse un casamiento en Caná. Era un pequeño pueblo lejano de Nazaret. Las partes contrayentes eran parientes de José y de María. Y Jesús, teniendo conocimiento de esa reunión familiar, fue a Caná y con sus discípulos fue invitado a la fiesta. Fue invitado a la fiesta también, él y todos los discípulos. Allí volvió a encontrarse con su madre, de la cual había estado separado desde hacía tiempo. María había oído hablar de la manifestación hecha a orillas del río Jordán en ocasión de su bautismo. Las noticias habían sido llevadas a Nazaret y le habían hecho recordar las escenas que durante tantísimos años ella había guardado en su corazón. Recordemos que fue lo que le dijeron cuando ella llevó a presentar al niño al templo. Eso ella lo tenía almacenado en su corazón. Y ahora se sumaba a eso todas las palabras que le habían relatado del bautismo cuando Juan el Bautista lo bautizó. En común con todo Israel, María quedó profundamente conmovida por la visión de Juan el Bautista. Ella recordaba la profecía hecha en ocasión de su nacimiento. La relación que había tenido con Jesús volvía a encender sus esperanzas, pero también le habían llegado noticias de la partida misteriosa de Jesús al desierto y le habían oprimido presentimientos angustiosos. Todas las mamás nos preocupamos por nuestros hijos, todas, absolutamente todas. Imagínense lo que fue para María, que le dijeran que él estaba en el desierto y que pasaba día tras día y él no salía de ahí. La angustia que ella pudo haber sentido en su corazón. Desde el día en que oyera el anuncio del ángel en su hogar de Nazaret, María había atesorado toda, absolutamente toda evidencia de que Jesús era el Mesías. Su vida de mansedumbre y abnegación le aseguraba que él no podía ser otro que el enviado de Dios. Sin embargo, también a ella le asaltaban dudas y desilusiones también. Y anhelaba el momento de la revelación de su gloria. Ella, al igual que todos los israelitas, ella creía que Jesús se iba a manifestar como el Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra. La muerte, por otro lado, la había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del ministerio de Jesús. Ahora, no había nadie en quien pudiera confiar sus esperanzas y temores. Los últimos 2 meses habían sido de muchísima tristeza. Ella había estado separada de Jesús, en cuyo apoyo hallaba ella consuelo. Reflexionaba en las palabras de Simeón: una espada traspasará su alma. Recordaba los 3 días durante los cuales pensaba que lo habían perdido para siempre. Y con ansioso corazón anhelaba su regreso. Fueron momentos muy difíciles para María, muy, pero muy difíciles para María. Como madre que era de Jesús,
y como todas las madres, ella se preocupaba por su hijo. Y su hijo era su apoyo en todo el tiempo que él trabajó en el taller con José. Y después de que José murió, también él fue su apoyo porque él trabajaba para llevar el sustento a sus hermanos. En el festín de bodas le encontró, era el mismo hijo tierno y servicial. Sin embargo, no era el mismo. No era el mismo. Cuando Jesús entró al desierto y cuando salió, no era el mismo. Era completamente diferente. Su rostro había cambiado. Llevaba los rastros de su conflicto en el desierto y una nueva expresión de dignidad y poder daba evidencia de su misión celestial. Le acompañaba un grupo de jóvenes cuyos ojos le seguían con reverencia, quienes le llamaban a él maestro. Estos compañeros relataron a María lo que habían visto y oído en ocasión del bautismo y en otras partes. Y vamos a leer Lucas 3:25. Lucas 3:25. Dice así: hijo de Matías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai. Y Juan 1:45. Bueno, ya esa es otra cosa. Ahí están dando la genealogía de Juan el Bautista o de Jesús. La verdad es que mejor no les digo esto. Y también le dijeron, hemos hallado a aquel que escribió en la ley y en los profetas. Y vamos a leer Juan 1:45. Felipe, eso lo vimos en el programa pasado. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como de los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ya ellos estaban completamente claros de que Jesús era el Mesías. Lo que ellos se confundían era cómo iba a realizar la obra Jesús aquí en la tierra. Si iba a montar su reino aquí o no lo iba a montar, ellos no lo sabían. Y eso era lo que ellos estaban esperando, que él montara su reino en la tierra. Y claro, llegaron con la buena nueva de que Jesús era el Mesías, donde María lo sabía por las otras profecías que ella había escuchado, pero al igual que ellos, lo esperaban de diferente manera a cómo él se presentó en la tierra. Al reunirse los convidados, muchos parecían preocupados por un asunto de interés absorbente. Una agitación reprimida parecía dominar a la compañía. Pequeños grupos conversaban en voz baja, pero con animación, y miradas de admiración se dirigían hacia el hijo de María. Claro, todos estaban esperando al Mesías. Entonces, en ese momento, ellos pensaban que era el que venía a liberar al pueblo de Israel del yugo romano, pero se estaban equivocados. Entonces, claro, como no sabían las cosas que iban a pasar, veían a Jesús con admiración. Al oír María el testimonio de los discípulos acerca de Jesús, la alegró la seguridad de que las esperanzas que alimentaba durante tanto tiempo no eran vanas. Sin embargo, ella habría sido más que humana si no hubiese mezclado con su santo gozo un vestigio de orgullo natural de una madre amante. Todas las mamás nos sentimos sumamente orgullosas de los triunfos de nuestros hijos y de las cosas buenas que ellos hacen. Nada más, imagínense el orgullo que podía sentir María de pensar que Jesús iba a venir a liberar al pueblo de Israel del yugo romano. Ella se sentía sumamente admirada y orgullosa.
Al ver cómo las miradas se dirigían a Jesús, ella anheló verle probar a todos que era realmente el honrado de Dios. Esperaba que hubiera una oportunidad de realizar un milagro delante de todos. En aquellos tiempos era costumbre que las festividades matrimoniales durasen varios días. Y en la actualidad también, en Oriente, hay algunas bodas que duran días. Así se celebran las bodas en Oriente. En esta ocasión, antes de que terminara la fiesta, se descubrió que se había agotado la provisión del vino. Este descubrimiento ocasionó mucha perplejidad y pesar. Era algo inusitado que faltase vino en las fiestas, pues esta carencia se habría interpretado como falta de hospitalidad. Imagínense lo que es alistar una fiesta, que no alcance la comida, que no alcance todas las provisiones que uno preparó. ¿Y ahí cómo se queda la gente? Tal vez gente que ha venido desde muy lejos a celebrar una fiesta y ya no hay comida, ya no hay nada, de nada. Y eso es falta de hospitalidad. Como pariente de las partes interesadas, María había ayudado en los arreglos hechos para la fiesta. Y ahora se dirigió a Jesús diciéndole: vino no tienen. Estas palabras eran una sugestión de que él podía suplir esta necesidad. Pero ahora Jesús contestó: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Para nosotros esa es una falta de respeto hacia una mamá, contestarle de esa manera. Pero esta respuesta, por brusca que nos parezca, no expresaba frialdad ni falta de cortesía. La forma en que se dirigió el Salvador a su madre estaba de acuerdo con la costumbre oriental. Así, era una forma de tratar a la mamá y no era ninguna falta de respeto. Se empleaba con las personas a quien se deseaba demostrar respeto. Y vamos a leer Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Repito, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y de todos nosotros es sabido que Cristo cumplió con la ley. Así es que dentro de este mandamiento, dentro de la ley moral, está honrar a padre y a madre. Y Cristo honraba a su mamá y a su papá. Todo acto de la vida terrenal de Cristo estuvo en armonía con el precepto que él mismo había dado, porque este precepto lo dio y él no lo iba a fallar, jamás. En la cruz también, en su último acto de ternura hacia su madre, Jesús volvió a dirigirse a ella de la misma manera al confiarla al cuidado de su discípulo más amado. Tanto en la fiesta de las bodas como en la cruz, el amor expresado en su tono, mirada y modales interpretó sus palabras. En ocasión de su visita al templo de su niñez, en la niñez, al revelársele el misterio de la obra que había de llenar su vida, Cristo había dicho a María. Vamos a ver qué le dijo Cristo a María. Lucas 2:49. Lucas 2:49. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estas palabras fueron la nota dominante de toda su vida y ministerio. Todo lo supeditaba a su trabajo, la gran obra de redención que había venido a realizar en el mundo. Y ahora repitió la lección. Toda la obra que él se propuso hacer fue redimir al mundo. Y él no podía fallar
en su obra. Él no podía fallar en el plan que Dios había trazado para él y para la humanidad. Ahora él repite la lección y repitió también la lección. Había peligro de que María considerase su relación con Jesús, que su relación con Jesús le daba derechos especiales sobre él. Recordemos que todas las mamás somos así. Nosotros pensamos que tenemos derechos y que podemos mandarlos y que podemos decirle qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y María no era diferente. Y ella sintió que sentía un derecho especial sobre él. Ay, es mi hijo. Ay, yo le voy a pedir que haga vino, sí, yo sé que él lo puede hacer. Y me voy a sentir sumamente orgullosa y alabada cuando todo el mundo tome ese vino tan delicioso que él nos va a dar. Y también creía que tenía la facultad de dirigirle hasta cierto punto en su misión. Ella también creía que podía dirigirle, pero no. Él andaba en los negocios de su padre. Él nunca dijo de mis padres. Él dijo de mi padre. Durante 30 años había sido para ella un hijo amante y obediente, y su amor por ella no había cambiado, pero debía atender ahora la obra de su padre. Como hijo del Altísimo y Salvador del mundo, ningún vínculo terrenal debía impedirle cumplir su misión, ni tampoco influir en su conducta. Debía estar libre para hacer la voluntad de Dios. Y esta lección es también para nosotros. Los derechos de Dios superan los de cualquier parentesco humano, los de cualquiera. Yo me sorprendo cuando me dicen, es que yo no voy a la iglesia porque mi esposo se enoja y él es el único día que tiene libre. Y entonces, como es el único día que tiene libre, yo tengo que atenderlo y chinearlo. Y a mis hijos también. O siempre mi mamá tiene por costumbre venir a mi casa los domingos, entonces yo tengo que recibirla y atenderla. No, los derechos de Dios superan los derechos de cualquier parentesco humano. Ninguna atracción terrenal debe apartar nuestros pies de la senda en que Él nos ordena andar. Ninguna. La única esperanza de redención para nuestra especie caída está en Cristo. Y María podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. Eso de que dicen que nosotros, María nos lleva a Jesús, no y no. Él es el camino, la verdad y la vida. Y solo debemos recurrir a Él. Admiramos a María, fue una gran mujer. Y ojalá y todas nos comportáramos como María. De decirle a Dios, hágase en mí tu voluntad. A pesar de. Así es que hasta la misma María, para lograr la salvación, tenía que ser a través de Cristo Jesús. En sí misma, ella no poseía méritos. Ella no poseía méritos. El mérito de ella fue haber permitido que Cristo fuera engendrado en ella. Ese es el mérito que ella tiene. Y su relación con Jesús no la colocaba en una relación espiritual con Él diferente de cualquier otra persona. Y así lo indicaron las palabras del Salvador. Él aclara la distinción que hay entre su relación con ella como hijo de Dios y el vínculo de parentesco que había entre ellos. Así que no lo ponía de ninguna manera en igualdad con él. Ni hacía a María superior a él por ser la madre. No. Una cosa era el hijo de Dios y otra cosa era comportarse como el hijo de María. Y él cumplió con las dos partes. Porque amó y respetó a su mamá. Pero Dios estaba por encima de María.
de María. Las palabras "aún no ha venido mi hora" indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él. Es más, el plan se trazó juntamente con él. Y era perfecto en todos los detalles, en todos, absolutamente todos. Pero mientras andaba entre los hombres, él tenía que ser guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Y con la misma sumisión, él esperaba hasta recibir la orden de su Padre. Ya lo puede hacer. Y eso debemos hacer nosotros también. Dejarnos guiar paso a paso por Cristo Jesús. Y esperar la ocasión cuando nos diga, ya lo puede hacer. Pero siempre andamos apurados y siempre queremos las cosas cuando, cómo y dónde yo quiera. Al decir María que su ocasión, al decir a María que su ocasión no había llegado todavía, Jesús contestaba el pensamiento que ella no había expresado, la expectativa que acariciaba en común con su pueblo. Esperaba que se revelase como Mesías y asumiese el trono de Israel. Pero el tiempo no había llegado. Jesús había aceptado la suerte de la humanidad, no como rey, sino como varón de dolores, familiarizado con el pesar. Él no podía adelantarse a las circunstancias, ni aún para complacer a su madre. Él tenía que complacer únicamente a Dios. Pero aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en él. Y Jesús respondió a esta fe. Y el primer milagro fue para honrar la confianza de María y también para fortalecer la fe de los discípulos. Estos iban a encontrar muchas y grandes tentaciones para dudar. Las encontraban por todas partes. Para ello la profecía había indicado fuera de toda controversia que Jesús era el Mesías. Y eso yo lo tenía muy claro. Esperaban que los dirigentes religiosos les recibiesen con una confianza aún mayor que la de ellos. Declaraban entre la gente las obras maravillosas de Cristo y su propia confianza en la misión de él. Pero se quedaron asombrados y amargamente chasqueados por la incredulidad, los arraigados prejuicios y la enemistad que manifestaban hacia Jesús los sacerdotes y los rabinos. Los primeros milagros del Salvador fortalecieron a los discípulos para que se mantuviesen firmes frente a esta oposición. No hay nada más lindo para todo ser humano que cuando uno le pide a Dios y la respuesta viene inmediata. Uno siente un gozo y uno siente una tranquilidad de que Dios lo está oyendo a uno, las súplicas y las oraciones de uno. Pero es triste cuando le dice a uno espérese o cuando la respuesta es no. Es muy duro y ahí es donde flaquea nuestra fe. Y Cristo lo que quería era que todos sus allegados, incluyendo los apóstoles y María, se mantuvieran firmes en la fe. En ninguna manera desconcertada por las palabras de Jesús, María dijo a los que servían la mesa: haced todo lo que os dijere. Haced todo. Ahí no dijo, yo fui y le dije, Jesús tiene que hacerlo. Porque esa es la labor de una madre. Y ella que obligar al hijo a que tiene que hacer las cosas. No. ¿Qué dijo? Hágase como él dice, no como yo digo.
Y así hizo lo que pudo para preparar el terreno para la obra de Cristo. Al lado de la puerta habían 6 grandes tinajas de piedra, y Jesús ordenó a los siervos que las llenasen de agua, y así lo hicieron. Entonces, como no se necesitaba vino para el consumo inmediato, dijo: sacad ahora y presentadlo al maestresala, porque el maestresala era el que tenía que dar la aprobación y decir cuándo se podía empezar a repartir y a dónde. En vez del agua con que se habían llenado las tinajas, fluía vino. Ni el maestresala ni los convidados en general se habían dado cuenta de que se había agotado la provisión del vino. Y al probar el vino que llevaban los criados, el maestresala lo encontró mejor que cualquier vino que hubiese bebido antes y muy diferente de lo que se sirviese al principio de la fiesta. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace perfecto. Él es un químico por excelencia y Él sabe cómo manejar los elementos para obtener lo que Él quiere. Y en ese momento produjo vino del agua y de la mejor calidad. Yo creo que en la vida se va a tomar un vino tan riquísimo como ese. Al probar el vino que le llevaban los criados, el maestresala lo encontró mejor que cualquier vino que hubiese bebido antes y muy diferente de lo que se sirviese al principio de la fiesta. Volviéndose al esposo, le dijo: todo hombre le pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el vino hasta ahora. Así como los hombres presentan el mejor vino y luego el peor, así hace también el mundo con sus dones. Nos estaba demostrando cómo manejar los dones que nos dan. Y lo que ofrece puede agradar a los ojos y fascinar los sentidos, pero no resulta satisfactorio. El vino se trueca en amargura, la alegría en lobreguez. Lo que empezó con canto y alegría termina en cansancio y desagrado. Pero los dones de Jesús son para siempre frescos y nuevos. No hay peor cosa que compartir con una persona que está ebria. No hay peor cosa. Son necios, son repetitivos, cuentan la misma historia N veces, se ponen repugnantes, se ponen malcriados, se ponen alterados. ¿Verdad? Y cada nuevo don debe aumentar la capacidad del receptor para apreciar y gozar las bendiciones del Señor. Los dones que Dios nos da son para disfrutarlos, para manejarlos, para bendecirme a mí y a los demás. Da gracia sobre gracia. No puede agotarse nunca la provisión. Si moramos en Él, el recibimiento de un rico don hoy nos asegura la recepción de un don más rico mañana. Las palabras de Jesús a Natanael. Vamos a ver qué le dijo Jesús a Natanael. Le dijo, respondió Jesús y le dijo a Natanael: te vi debajo de la higuera, porque te vi debajo de la higuera crees, cosas mayores que estas verás. Recordemos que esto lo conté en el capítulo anterior, cuando encuentran a Natanael debajo de la higuera. Él estaba orando y pidiéndole a Dios que le mostrara si era cierto que Jesús era el Mesías. Y él va a buscar a Jesús, y cuando llega a Jesús, Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque él le dije, yo te vi debajo de la higuera. Entonces, cuando Jesús le dijo eso, él creyó. Entonces lo cuestiona, ¿solo por eso crees? Pues cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verá. Y eso nos pasa a nosotros. Conforme nosotros vamos aumentando la fe en Cristo Jesús, vemos cosas mejores.
El don de Cristo en el festín de boda fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su muerte. El vino representaba el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por seres humanos, pero solo la palabra de Cristo podía impartir la virtud de dar vida. Y así sucedía con los ritos que iban a señalar la muerte del Salvador. Únicamente por el poder de Cristo, obrando por la fe, es como tienen eficacia para alimentar el alma, los dones. La palabra de Cristo proporcionó una amplia provisión para la fiesta. Así de abundante es la provisión de su gracia para honrar, para borrar las iniquidades de los hombres, para renovar y sostener el alma. En el primer banquete al cual asistió con sus discípulos, Jesús les volvió a dar la copa que simbolizaba su obra en favor de la salvación. En la última cena se las volvió a dar. En la institución de aquel rito sagrado por la muerte había de ser conmemorada hasta que volviese. Y vamos a leer Primera de Corintios 11:26. Primera de Corintios 11:26. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Repito, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. En la última cena les volvió a dar esta copa. Y en la institución de aquel rito sagrado por la muerte había de ser conmemorada hasta que Él volviese. Y el pesar de los discípulos al tener que separarse de su Señor quedó consolado por la promesa de reunirse que les hizo al decir. Vamos a ver qué fue lo que les dijo. Vamos a ver. Y vamos a leer Mateo 26:29. Mateo 26:29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Repito, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ya qué promesa más increíble les está dando? Les está dando la promesa de que ellos van a estar con Él en el reino del Padre y que van a beber también vino. Es una gran promesa. Ya yo oyera la voz de Cristo y me dice: bueno, cuando estés conmigo allá en el reino de mi Padre. Ay, qué cosa más terrible, por Dios, porque en ese momento yo siento que sí, que lo logré el pasaporte y la visa y todo para ir directo para el cielo. Es increíble, ¿verdad? Todas las bendiciones que Dios nos da y todas las bendiciones que encierra su palabra. El vino que Jesús proveyó para la fiesta y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre fue el jugo puro de uva. A esto se refiere el profeta Isaías cuando habla del mosto en un racimo y nos dice. Vamos a ver qué nos dice Isaías. Isaías 65:8. Isaías 65:8 dice: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdiciéis, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Repito, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdiciéis, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Que no lo destruiré todo. Vamos a leer también
Proverbios 21. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Él mismo no proveyó bebida tal. Cualquiera que por ello erra, Satanás tienta a los hombres a ser intemperantes para que se enturbie su corazón y se emboten sus percepciones espirituales. Pero Cristo mismo nos enseña a mantener sujeta a la naturaleza inferior. Toda su vida fue un ejemplo de renunciamiento propio, a fin de poder dominar el apetito. Sufrió en nuestro favor la prueba más severa que la humanidad pudiese soportar. Cristo fue quien indicó a Juan el Bautista que no debía beber ni vino ni bebida alcohólica. Es más, ni siquiera podía comer uvas, porque las uvas al ingresar en el organismo se fermentan. Y ni ella ni su mamá, mientras estuviera embarazada encinta de Juan el Bautista, podían ingerir uvas. ¿Por qué? Porque él dio esta orden, porque así tenía que ser. Y él tenía que enseñar a Juan el Bautista que fuera perfecto. ¿Por qué? Porque él venía delante de Cristo a abrirle el camino, como vimos la vez pasada. Y él fue quien ordenó abstinencia similar al esposo Manoah. Y él pronunció una maldición sobre el hombre que ofreciese la copa a los labios de su prójimo. Cristo no contradice su propia enseñanza. El vino sin fermentar que él proveyó a los huéspedes de la boda era una bebida sana y refrigerante. Su defecto consistía en poner al gusto en armonía con el apetito sano. Ya los huéspedes la calidad del vino le preguntaron a los criados, provocando que de su parte una explicación del milagro. La compañía quedó por un momento demasiado asombrada para pensar en aquel que había realizado su obra maravillosa. Cuando al fin le buscaron, descubrieron que se había retirado, tan quedamente que ni siquiera le habían notado los discípulos. Él hizo el milagro, el vino se repartió y él se fue. En el momento en que lo iban a cuestionar a ver de dónde había cogido ese vino, ¿verdad? La atención de la gente quedó entonces concentrada en los discípulos. Por primera vez tuvieron oportunidad de confesar su fe a Jesús. Dijeron que lo habían visto y oído al lado del Jordán, y se encendió en muchos corazones la esperanza de que Dios había suscitado un libertador para su pueblo. Las nuevas del milagro se difundieron por toda aquella región y llegaron hasta Jerusalén. Con nuevo interés los sacerdotes y ancianos escudriñaron las profecías relativas a la venida de Cristo. Y existió un ávido deseo de descubrir la misión de este nuevo maestro, de qué manera tan modesta aparecía entre la gente. Él tenía inquietos a todos los que creían y los que no le creían también. El misterio de Cristo estaba en notable contraste con los demás ancianos judíos. La consideración por la traición y el formalismo que manifestaban estos había destruido toda verdadera libertad de pensamiento y acción. Vivían en continuo temor de la contaminación. Para evitar el contacto con lo inmundo se mantenían apartados no solo de los gentiles, sino de la mayoría de su propio pueblo, sin tratar de beneficiar ni de ganar su amistad. Espaciándose constantemente en estos asuntos, habían empequeñecido sus intelectos, estrechando la órbita de su vida. Su ejemplo estimulaba el egoísmo y la intolerancia entre todas las clases
del pueblo. Jesús empezó poniéndose en una relación de estrecha solidaridad con la humanidad. Y aunque manifestaba la mayor reverencia por la ley de Dios, reprendía la presuntuosa piedad de los fariseos y trataba de liberar a la gente de las reglas sin sentido que le ligaban. Recordemos que los fariseos habían impuesto cualquier cantidad de reglas que eran muy onerosas para la humanidad y que eran muy difíciles de cumplir. Y si no las cumplían, entonces los apartaban. Y eran reglas sin sentido, sin piedad para el pueblo de Israel. Procuraba quebrantar las barreras que separaban las diferentes clases de la sociedad, a fin de unir a los hombres como hijos de una familia. Su asistencia a las bodas estaba destinada a ser un paso para la obtención de este fin. Cristo vino a unir a toda la humanidad, a los gentiles y a los que no eran, y a los no gentiles. Porque ese era su fin, ese era su deber. Cosa que los del Sanedrín y las altas jerarquías no lo hacían. Dios había indicado a Juan el Bautista que morase en el desierto, a fin de mantenerlo escudado por la influencia de los sacerdotes y rabinos, y prepararlo para una misión especial. Pero la austeridad y el aislamiento de su vida no era un ejemplo para la gente. Y Juan mismo no había indicado a sus oyentes que abandonasen sus deberes anteriores. Los instaba a dar evidencia de su arrepentimiento, siendo fieles a Dios en el lugar donde los había llamado. Eso era lo único que les pedía, que se arrepintieran y fueran fieles a Dios. Jesús condenaba la complacencia propia en todas sus formas. Sin embargo, era de naturaleza sociable. Aceptaba la hospitalidad de todas las clases sociales. Visitaba los hogares de los ricos y de los pobres, de los sabios y de los ignorantes. Trataba de elevar sus pensamientos de los asuntos comunes de la vida y cosas espirituales y eternas. No autorizaba la disipación y ni una sombra de liviandad mundanal manchó su conducta. Sin embargo, hallaba placer en las escenas de felicidad inocente. Y con su presencia sancionaba las reuniones sociales cuando se salían fuera de contexto. Una boda entre los judíos era una ocasión impresionante y el gozo que manifestaba en ella no desagradaba al Hijo del Hombre. Al asistir a la fiesta, Jesús honró el casamiento como una institución divina, porque el matrimonio es una institución divina. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. En el pesar de Cristo, la alegría de las festividades de boda simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevará a su esposa a la casa del Padre. Y los redimidos, juntamente con el Redentor, se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. Y vamos a leer Isaías 62:5 y Sofonías 3:17. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Y Apocalipsis 19, del 6 al 7. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos,
y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Apocalipsis 19, del 8 al 9. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que no son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras de Dios. Jesús veía en toda alma un ser que debía ser llamado a su reino. Alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien desea su bien. La buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en las sinagogas, a orillas del lago, en las fiestas de boda. Aliviaba a los enfermos, instruía a los ignorantes a romper las cadenas de los cautivos de Satanás. Y donde quiera que hubiese corazones abiertos para recibirle, el mensaje divino revelaba las verdades del camino de la salvación. Él nos abre el camino. Él está a la puerta y llama. Nosotros decidimos si le abrimos o no le abrimos. Pero si queremos participar en la boda del Cordero y tomar vino juntamente de Dios, vino cual nunca hemos tomado en la vida. Ese vino que representa su sangre. Ese es el vino. Y el agua, que significa su palabra también. Y es a través de su palabra que aumentamos nuestra fe, nuestra confianza en Él y nuestro amor hacia Él. Y estos mensajes de amor que yo les traigo para que ustedes lo oigan, lo escuchen, lo analicen y puedan disfrutarlo tanto como yo lo he disfrutado. Bueno, pues este fue el mensaje para hoy. Espero verlo la próxima semana, si Dios me lo permite. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones y un feliz fin de semana y principio de la próxima. Salvar.